En la presentación anterior estudiamos las variables, resaltando cómo su naturaleza constituye el motor principal para el análisis estadístico. En esta clase abordaremos a los estimadores, herramientas fundamentales para la inferencia estadística. Recordemos que una variable se define como una característica cuantificable de los sujetos que integran la muestra y que es de interés para el investigador. Para cada variable, se mensura su valor en cada sujeto de la muestra. A cada valor obtenido en el i-ésimo sujeto y en la j-ésima variable se le denomina un dato crudo, correspondiente a cada celda de su base de datos. Los estimadores también son variables aleatorias, sin embargo, su interés no está en los atributos en sí mismos, sino que en los valores crudos obtenidos en una variable para todos los sujetos. Dado que los datos crudos finalmente son números, los estimadores son funciones matemáticas de los datos crudos. Como variables aleatorias, los estimadores también se comportan de manera ordenada, en formas de funciones de distribución y densidad. De hecho, cuando se cuenta con un número suficientemente grande de estimadores, estos se distribuyen en forma normal, lo que se conoce como teorema central del límite. Hay otras distribuciones que son propias de los estimadores, algunas de las cuales tienen nombres que les deben parecer conocidos. Aprovechando nuestra obsesión con las papas, veamos el siguiente ejemplo. Si consideramos una población conformada por todas las papas de un mercado, y nuestro interés es conocer la media poblacional del peso de las papas, podríamos realizar el siguiente experimento. Obtenemos una muestra representativa, llenando un saco de papas con productos extraídos al azar de diversos puestos del mercado. Seleccionamos como variable de interés el peso de las papas en gramos, una variable numérica continua. Posteriormente, registramos el peso de cada papa de la muestra generando de este modo la base de datos crudos y finalmente concluimos la investigación calculando una función matemática de los datos, esto es, el promedio del peso de las papas. Quizás se pregunten cuál es el propósito del ejemplo. Este proceso parece obvio y probablemente lo hemos realizado de manera intuitiva en el pasado. Sin embargo, la verdadera cuestión es por qué elegimos el promedio como representante válido de la muestra y qué fundamentos estadísticos justifican esta elección. La elección de un estimador se fundamenta en ciertas características de este que permiten representar adecuadamente al parámetro de interés. En primer lugar, un estimador debe ser insesgado, es decir, estar centrado en el parámetro, o en otros términos, que el valor más probable de obtener en el estimador es igual al verdadero valor del parámetro. Además, debe ser eficiente, lo que significa que, entre un grupo de estimadores insesgados, se selecciona aquel con la menor varianza, es decir, el más preciso. También es importante que el estimador sea consistente, lo que implica que, a medida que el tamaño muestral aumenta, el estimador tiende al valor del parámetro y la varianza tiende a cero. Finalmente, un estimador debe ser suficiente, utilizando toda la información disponible en la muestra para su cálculo. En estadística, un estimador que cumple con estas características se conoce como MELI, mejor estimador lineal insesgado. No resulta extraño que entre los estimadores que satisfacen la mayoría de estos requisitos se encuentran el promedio muestral, que es insesgado. Consistente y eficiente para representar a la media poblacional cuando los datos siguen una distribución normal, además de ser suficiente, así también, la proporción muestral. Insesgada y consistente para la proporción poblacional, y la varianza muestral corregida, insesgada para la varianza poblacional. Cabe mencionar que todos estos conceptos cuentan con una sólida base matemática, aunque su desarrollo formal excede el alcance de este curso. El primer resultado práctico de las propiedades de los estimadores se observa en la estadística descriptiva. Estas características resultan ideales para describir ciertos aspectos de la muestra, como el centro de los datos o su dispersión. Además, existen estimadores menos potentes pero útiles cuando los datos no siguen una distribución normal, que también nos ayudarán a caracterizar la muestra de la mejor manera posible.
Por otro lado, las propiedades de estos estimadores los convierten en herramientas ideales para comparar distintos subgrupos de la muestra por medio de la inferencia estadística. La próxima clase comenzaremos un estudio sistemático de los estimadores, para lo cual navegaremos utilizando la siguiente tabla. Si los estimadores son funciones de las variables, lo lógico es que también la principal característica que los determina es la naturaleza de la variable primaria.